Empezaremos la tercera parte, la que se refiere estrictamente a la persona, a la realidad personal, que es la última parte del curso. Hoy vamos a hablar de la historicidad. Hemos hablado ya, naturalmente, nos hemos encontrado con la temporalidad de la vida humana, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Se podría pensar que la historicidad es mera consecuencia, una consecuencia inmediata de la temporalidad de la vida humana, que es naturalmente esencial. La vida humana acontece en el tiempo y, por tanto, la temporalidad es algo que pertenece intrínsecamente. Recuerdan ustedes cómo les señalaba el otro día que el reproche que se ha hecho a veces a Heidegger de la ausencia del elemento del sexo en su libro, en su Sein und Zeit, no está justificada porque se mueve en el nivel de la analítica, la existenciale Analytik des Daseins, dice Heidegger. Entonces, naturalmente, en el nivel de la estructura analítica, aunque Dasein no coincide con vida humana, es otra cosa, pero ¿quién tiene que ver? No aparece la realidad sexo. En cambio, la temporalidad, sí, claro. ¿Y cómo? El libro famoso y capital de Heidegger se llama Sein und Zeit, ser y tiempo. Y naturalmente la temporalidad está presente en el libro entero por todas partes. Ahora, la historicidad no es lo mismo. No se trata propiamente de la vida humana individual. Esto no es así. Ustedes imaginen, por ejemplo, que hubiese una vida humana, única. No sería histórica, no tendría ningún sentido decir que era histórica, sería temporal, naturalmente. La vida humana transcurriría entre el nacimiento y la muerte, acontecería en el tiempo, pero no sería una vida histórica. ¿Qué hace falta? Hace falta varias cosas. Hace falta muchos hombres, pero tampoco bastaría. Ustedes imaginen, por ejemplo, que Dios hubiese creado, en lugar de un hombre, muchos hombres. Evidentemente no habría historia. La vida de cada uno de ellos sería temporal. Estos hombres podrían tener un decurso vital, pero no habría historia. Hace falta algo fundamental, que esos hombres no sean coetáneos. Coetáneo, fíjense ustedes, hay una distinción que está en la lengua se usa con un poco de imprecisión, pero se puede precisar entre lo de contemporáneo y lo coetáneo. Contemporáneo es lo que acontece en el mismo tiempo. Por ejemplo, todos los que estamos aquí somos contemporáneos, naturalmente. Más aún, desde el niño recién nacido hoy mismo, hasta el viejo más viejo, que esté vivo, son contemporáneos. Pero no coetáneos. Coetáneos son los que tienen la misma edad. Luego veremos qué quiere decir tener la misma edad. No quiere decir haber nacido el mismo día, precisamente, ni forzosamente el mismo año. Luego veremos. Pero, naturalmente, para que exista historia hace falta una pluralidad de hombres no coetáneos, sino sucesivos. Pero tampoco basta con eso. Supongan ustedes que fueran totalmente sucesivos. Supongan ustedes, por ejemplo, que Dios hubiese creado un cierto número de hombres, estos llegarían a cierta edad, morirían, y entonces Dios crearía otra hornada, podemos decir, de hombres nuevos. Tampoco habría historia. Habría sucesión de promociones humanas, temporales, cada una de ellas con una vida temporal, no historia. Hace falta otra condición todavía más, que esos hombres no coetáneos, sino sucesivos, vivan en parcial convivencia. Es decir,
los hombres hacen la experiencia directa de otros hombres más viejos y más jóvenes. Es decir, hacen la experiencia de una convivencia parcial. No comprenden las vidas enteras, pero sí porciones de ellas. Cuando un hombre entra en la vida, encuentra a otros hombres mucho más viejos, que probablemente saldrán de la vida mucho antes que él, desaparecerán del mundo de los vivos, pero que han coincidido con él en parte. Y, naturalmente, el hombre, a medida que va avanzando en la vida, va encontrando otros hombres más jóvenes que quedarán en vida cuando él haya muerto, pero con los cuales habrá recorrido una parte de la trayectoria vital. Entonces, por tanto, son condiciones muy fáciles de descubrir. La temporalidad general, la temporalidad que es condición intrínseca de toda la vida personal, incluso de la vida individual sin más, pluralidad de hombres, pluralidad evidentemente, pero no coetánea, sino sucesiva, pero no absolutamente sucesiva, es decir, de tal modo que no se vayan a suceder sin contacto, sino con una convivencia parcial, es decir, la existencia, diríamos, de contemporáneos no coetáneos. Esta sería la fórmula. Hay historia porque hay contemporáneos que no son coetáneos, y por tanto se asiste a formas de vida de hombres de otras edades, más viejos o más jóvenes. Esta es la condición general de que pueda haber historia. Y como ven ustedes, no pertenece a la estructura analítica de la vida humana, que se puede obtener por análisis de una vida singular, por ejemplo la mía, sino que hace falta entrar en el campo de la estructura empírica, es decir, de la antropología. El lugar teórico de la historia, de la historicidad, quiero decir, es precisamente la antropología. El estudio del hombre entendido como vida humana, pero en su estructura empírica, en su condición concreta, variable, pero duradera, de cierta permanencia, que es lo que llamamos la estructura empírica de la vida humana. Como ven ustedes, es muy importante situar lo que podemos llamar el lugar teórico de cada cuestión. Es la condición de poder plantear con alguna probabilidad de acierto los problemas intelectuales. Esta es una operación a la que ustedes han asistido ya varias veces, pero que es decisiva. En general, la mayor parte de los problemas que no se resuelven o que se resuelven mal, la razón es que están mal planteados. En definitiva, el pensamiento consiste muy principalmente en plantear bien los problemas, es decir, en hacerse las preguntas adecuadas, las preguntas pertinentes. He puesto un ejemplo escandalosamente trivial, es decir, la pregunta que la filosofía y la ciencia han repetido tantas veces: ¿qué es el hombre? Esa pregunta ya inhabilita para responder adecuadamente, porque el hombre no es un qué, es un quién. Si empezamos por preguntar qué, partimos de un supuesto que falsifica la pregunta y por tanto condiciona la respuesta. Sería quizá el ejemplo más grande, el ejemplo de más volumen que se ha mantenido a lo largo de toda la historia del pensamiento. ¿Qué es el hombre? Con esa pregunta, si se hace esa pregunta, si se la toma en serio, no se puede responder. No se puede responder bien, por lo menos. La vida individual, ahora hablo de la vida individual, no solamente está en la historia, sino que es histórica. Entonces, fíjense que diríamos, dado que hay historia, está en la historia todo lo que en algún sentido está afectado por ella. O piensen ustedes, por ejemplo, el Guadarrama. Bueno, no, por lo menos mínimamente, no en principio. Pero los edificios sí, las construcciones, las ciudades, todo eso está en la historia.
Incluso si tomamos las cosas con grandes periodos temporales, hasta la naturaleza está afectada naturalmente. Ustedes piensen, por ejemplo, ahora la preocupación tan generalizada por lo que llaman ecología y el problema del medio ambiente. Bueno, en gran parte se supone que las alteraciones de la naturaleza proceden de la acción humana. Bueno, evidentemente entonces es histórico, eso es completamente histórico. Es evidente, por ejemplo, que si el hombre no hubiera creado las técnicas actuales, las técnicas hasta hace muy poco eran tan rudimentarias que no tenían repercusión ninguna sobre la naturaleza. Las técnicas actuales son tan poderosas y tan amplias que sí, pueden influir sobre la naturaleza. Entonces, naturalmente, esto significaría que se está produciendo una historización de la naturaleza. La hay, en otro sentido, la hay de siempre. Quiero decir, la visión de la naturaleza, la interpretación humana de la naturaleza, empezando por entenderla como naturaleza, que es un concepto histórico que apareció en el mundo hacia el siglo VI a.C. Pero no, hay una acción humana real, efectiva, que puede modificar en alguna medida, creo que se exagera mucho, pero en fin, pero puede producir una alteración de la naturaleza. Y entonces sería una historización de ella en su propia realidad natural, estaría penetrada la historia. Esto es capital. Ahora, lo que pasa es que la vida humana, incluso la vida individual, es histórica en otro sentido, que es que los ingredientes con que se hacen son sociales y por tanto históricos. Hay interpretaciones, el hombre parte de un repertorio de interpretaciones, parte de unos usos, de vigencias con las cuales tiene que contar y que ejercen su presión sobre él. Tiene la lengua, no ya la capacidad de decir, no ya el lenguaje, la lengua, las lenguas, que son históricos-sociales, naturalmente, en las cuales está instalado el hombre y que usa para interpretar la realidad, para manifestarse, para expresarse. Es decir, todos estos ingredientes, que son ingredientes de la vida humana individual, son sociales. Hay algo más, el nivel histórico. Es decir, la vida humana aparece siempre a un cierto nivel histórico, definido primariamente por un repertorio de posibilidades. Es evidente que Platón no podía volar, y nosotros sí. Ahí tenemos una pequeña diferencia, ¿no? Simplemente, la posibilidad de volar no la poseía el hombre anterior a nuestro tiempo, pero el hombre de nuestro tiempo sí, y tantas más. Es decir, podemos hacer un catálogo. Es una cosa que en general no se tiene muy claro. Es decir, cuál es el repertorio de posibilidades de la vida humana en cierta fecha. ¿Cuál es? Si decimos el siglo IV antes de Cristo, decimos el siglo XII de nuestra era, si decimos el siglo XVIII o decimos nuestra época, podríamos definir con bastante precisión el repertorio de las posibilidades de la vida humana en cada una de ellas. Es, por tanto, una diferencia de nivel histórico. Ahora, la vida histórica tiene diferencias sensibles respecto de la vida individual. A esto sí, y es algo ya nuevo. Porque la vida individual ha empezado y terminará. La vida histórica también ha empezado. No se sabe cuándo. Ustedes saben que ahora se está especulando todo el tiempo sobre la existencia del hombre sobre la Tierra. Se manejan unas cifras tan alegres, tan variadas, con diferencias tan inmensas. No me convence mucho esas cifras que se dan, fundadas en general en el descubrimiento de unos fósiles que son unos huesos. ¿Quién sabe de qué? Porque no sé si es de quién, empezando por ahí, ¿no? Yo tengo grandes dudas sobre todo eso. Se encuentra un fragmento de cráneo, una tibia, y, bueno, si el hombre se le pone un adjetivo en latín, se le ponen unos cientos de miles de años, o puestos en gastos de millones, porque, ¿qué más da?
Yo sobre esto confieso mi profundo escepticismo. Hay un argumento que me parece muy inquietante, lo expuse hace tiempo, pero naturalmente nadie hizo caso de ello, ni para bien ni para mal. Y decía, por ejemplo, si se toma en serio la evolución, y parecería que esos eslabones que se buscan, esos missing links, existirían. Quiero decir, habría algo real, actual, de lo cual se podría dudar si era hombre o no. No existe. No hay nada en el mundo que no sea inequívocamente hombre o inequívocamente no humano. Lo cual da mucho que pensar también, ¿no? Curioso. Esto me parece importante. Como ven ustedes, por tanto, esta vida, decía, la vida histórica ha empezado, decía, no sabemos cuándo. Y quizá termine. Por ejemplo, cuando se habla del juicio final, la idea del juicio final, pero es una idea religiosa que muchos no comparten. En todo caso, no tenemos ni la menor idea de cuándo puede acontecer el juicio final y, evidentemente, por tanto, el fin de la historia. Suponiendo que sea exactamente el fin de la historia. Porque evidentemente es que si se piensa en el juicio final, en una concepción cristiana de la vida, y por tanto en que la vida humana continúe después de la muerte, es que esa vida no será histórica. Me resisto a creerlo. Me resisto a creer que la vida pierda esa condición fundamental que ha tenido, que ha sido su historicidad. Pero en fin, dejemos la cuestión. En todo caso, mientras la vida individual empieza y termina en un plazo más o menos definido, la vida histórica habrá empezado alguna vez, pero sin que sepamos cuándo, y no parece necesario que termine, no se ve su término, no se ve ni motivo suficiente, empírico para su término, ni por supuesto su duración. Esta aparece por tanto como algo indefinido, y esto diferencia ya enormemente la vida individual de la vida histórica. Ahora bien, toda sociedad está hecha de tensiones y movimientos. Esto me parece capital. Quiero decir, toda sociedad es intrínsecamente histórica. Esa interesante tendencia intelectual que durante unos cuantos años ocupó el primer plano de la atención y de la fama, de lo que se llamó el estructuralismo, que es interesante en muchos sentidos, reducido a sus límites, yo creo que cometió un error capital, que ha sido la causa de su pronto abandono, que es precisamente el desconocimiento del carácter histórico. La falta de historicidad del estructuralismo creo que ha sido el gran error que cometió. Toda estructura humana es móvil, es cambiante, es histórica, absolutamente. Por otra parte, si nos preguntamos por la historia, si nos preguntamos por el sujeto de la historia, encontramos que es una sociedad. La sociedad es el sujeto de la historia. Fíjense ustedes que hay una implicación mutua. La sociedad está constituida por tensiones y movimientos. Por tanto, está definida por su historicidad. Si ahora miramos la cosa desde el lado de la historia y preguntamos cuál es su sujeto, no es la vida individual, es una sociedad. Las sociedades son históricas. Por tanto, sociedad e historia son inseparables. Si se separan, no se entiende ninguna de las dos. O Kant, por ejemplo, que era genial, el fundador de la sociología, se dio cuenta de esto, pero claro, habló de una estática social y una dinámica social. Está bien, él reconoció las dos posibilidades, pero no hay estática social. La sociedad es ya, desde el comienzo, intrínsecamente histórica. Es dinámica. Por eso digo, son tensiones y movimientos. Si algo
en la historia no cambia en algún momento, no es que sea inmóvil, es que es quiescente, que es algo distinto, que se queda donde está, se queda con tensión, con una especie de movimiento que se contrae momentáneamente, solo momentáneamente, a una situación determinada. Y las sociedades, en segundo lugar, las sociedades conviven entre sí. Hemos visto cómo la sociedad está constituida por la convivencia de hombres, insisto, no coetáneos, contemporáneos, pero no coetáneos, sucesivos, parcialmente conviventes. Pero a su vez hay una convivencia de sociedades entre sí. Unas sociedades conviven con otras. Y hay sociedades que no son las sociedades primarias. Ustedes piensen, por ejemplo, lo que era Atenas, lo que era Tebas, lo que era Corinto, lo que era Mileto. Sí, pero había también la Hélade. La Hélade era una sociedad de segundo orden, de segundo grado, dentro de la cual convivían las ciudades griegas, que eran las sociedades primarias en la Hélade. Podemos decir algo análogo, por ejemplo, sería actualmente Europa. Las naciones europeas conviven dentro de una sociedad de segundo grado, que es Europa. Y Europa y América conviven en una sociedad más amplia, más tenue, que es Occidente. Es posible que alguna vez, no por ahora, no todavía, alguna vez el mundo sea la sociedad en que conviven las diversas sociedades. Actualmente se ha llegado a un nivel que es el siguiente: el mundo entero está en presencia, no más. No más, no hay un repertorio de vigencias, de usos, de creencias, de ideas comunes al mundo entero. Ah, no, absolutamente. Pero están en presencia. Se conocen, tienen que ver unos con otros, en cierto modo se influyen y se condicionan. Esta es la situación en el mundo actual. Ustedes piensen, por ejemplo, lo que era antes de Colón, el continente, el mundo antiguo, en fin, el continente euroamericano, digo euroasiático, africano, que tenía relaciones muy vagas, pero en fin existentes, con el continente americano. No había relación ninguna. ¿Había una historia universal? No, no existía. Había una historia europea, si se quiere, incluso una historia del mundo antiguo, del antiguo continente. Había, precariamente, por la ignorancia mutua de los habitantes del continente americano, pero podría hablarse vagamente, muy vagamente, de una historia americana. Faltaba el elemento de la convivencia, hasta del conocimiento mutuo. Pero en todo caso lo que no había era ninguna comunicación entre Europa y América. ¿Tendría sentido decir que el Perú o México o el Ecuador o lo que sea estaban en el siglo XIII en la Edad Media? ¿La Edad Media de qué? Evidentemente no tiene el menor sentido. No había la menor conexión entre el mundo europeo y el mundo americano. Se trata, por tanto, de la convivencia de sociedades entre sí, o sociedades de segundo grado, si quieren ustedes. Si nos acercamos al presente, si tomamos la situación presente y el mundo en que vivimos, nos encontramos con que hay actualmente tres, o si quieren ustedes ya veremos, en realidad son cuatro, niveles de sociedad. Europa, por ejemplo, está compuesta de regiones. Hace muchos, muchos años, hace 40, definí las regiones como sociedades insertivas. Decía yo, son las sociedades a través de las cuales el hombre individual se inserta en su nación. La manera real, concreta, de ser español es ser andaluz, extremeño, vasco, catalán, aragonés, castellano, gallego, lo que sea, ¿no? Esas serían las formas de insertarse en la sociedad nacional.
Lo mismo ocurriría en Francia, en Italia, en Inglaterra, en Alemania, con diferencias, naturalmente. Pero por otra parte, las naciones son naciones de Europa, están hechas de Europa, están hechas de sustancia europea. Europa es previa a sus naciones. Naciones en Europa no ha habido hasta fines del siglo XV y a partir de entonces, pero Europa existía ya como ámbito, como sociedad de convivencia. Llamo a esta sociedad, Europa, sociedad de implantación. Es la terminología que usé hace 40 años. Es decir, las naciones están implantadas en Europa. Los individuos se insertan en la nación a través de su región, por eso llamamos sociedades insertivas, y las naciones están implantadas en Europa. Son, como ven ustedes, tres niveles distintos. Tres niveles completamente distintos, conciliables, naturalmente, por supuesto, no hay ningún conflicto entre ellos, porque precisamente operan a distintos niveles, afectan a diferentes dimensiones de la vida. El individuo puede participar de esos tres niveles, de esas tres formas de sociedad, y de una cuarta ahora, que es Occidente. Hace ya mucho tiempo que América es inseparable de Europa, comparten una proporción inmensa de vigencias, de usos, de creencias, de ideas, de técnicas, etc. Y por consiguiente, ni es concebible Europa sin América, ni es concebible América sin Europa. Por tanto, son los dos lóbulos de una gran sociedad que es Occidente, al cual pertenecen países que no están geográficamente en esos límites, sino que participan del mismo repertorio, o aproximadamente de vigencias, ideas, creencias, etc., de los principios que constituyen una sociedad. Y por tanto, en definitiva, es que se puede hacer una historia universal. Este intento se ha hecho varias veces, con algún fracaso. Hace muchos años ya, hace unos 50 años o algo más quizá, se intentó hacer una historia verdaderamente universal. Se decía, la historia se ha hecho siempre desde el punto de vista europeo, tomando como centro la perspectiva europea. Vamos a intentar, y se publicó en Francia una serie de volúmenes de historia que trataban de ver la realidad desde las perspectivas de los diferentes países del mundo, sin deformaciones, sin preferencias particulares. Esto no se pudo lograr, en definitiva, no solamente por las dificultades concretas de conocimiento o por la desigualdad de densidad del conocimiento histórico, sino porque no existe todavía una historia universal. No hay una historia del mundo. Y entonces resultó una yuxtaposición de historias relativamente particulares. Pero se puede escribir una historia de Europa, ciertamente sí, y desde cierta fecha una historia de Occidente, sí, sin mezclar otras cosas. Es evidente que no se puede mezclar la historia de... o sea, hay puntos de tangencia. Ustedes piensan, por ejemplo, ese hecho que ha sido tan importante, que ha sido la colonización. Evidentemente son puntos de interferencia. Entonces, por ejemplo, la historia de África desde el siglo pasado ha sido inseparable, naturalmente, por ejemplo, de la de Europa, en la medida en que ha habido colonización de países europeos en África. Pero no hay una historia común, no hay puntos de interferencia. En la historia de los países europeos aparece en ciertos momentos la historia de algunos países africanos. En la historia de esos países africanos aparece la interferencia europea, pero no hay una historia común tampoco. Como ven ustedes, por tanto, si queremos comprender ese fenómeno de la historicidad, tenemos que ser fieles a la realidad y no sustituirla por ideas más o menos preconcebidas o que nos parecen quizá incluso deseables, pero que no lo son. ¿Cómo se han engendrado, cómo se han constituido las diversas sociedades históricas? Y subrayo el carácter histórico. Hay dos procedimientos principales, ha habido dos procesos que han determinado la organización de sociedades a lo largo de la historia. Uno es la anexión y otro es la incorporación. Son muy distintos. La anexión
consiste fundamentalmente en que una sociedad más grande y probablemente más poderosa absorbe otra menor y más débil, que desaparece como tal, que queda absorbida en la más importante, en la principal, la más poderosa. Incluso muy frecuentemente pierde hasta el nombre, ¿no? Pues ustedes recuerden en tiempos muy próximos, yo los he vivido, ustedes la mayor parte no, pero por poco, la anexión de Austria por la Alemania hitleriana, lo que se llamó el Anschluss. Austria incluso perdió el nombre, quedó incorporada, quedó, mejor dicho, la palabra no es correcta, precisamente quedó anexionada, angeschlossen, dentro de la Großdeutschland. Hablaban de la Großdeutschland, la gran Alemania. Alemania fue más grande porque absorbió Austria. Ahí el otro procedimiento es lo que se llama incorporación. Es un término que usó técnicamente Mommsen, el gran historiador de Roma, y él empleaba en su original alemán la palabra griega sinoikismos. Oikia es casa, sinoikismos quiere decir agrupación de casas, en principio es el sentido etimológico de la palabra. Luego él prefirió la palabra incorporación, una palabra más usual. La incorporación es la formación partiendo de dos, o quizá más, pero en principio dos sociedades, una tercera sociedad mayor y nueva, que no existía antes y que engloba las dos sociedades originarias que persisten, que perduran dentro de ella. Es algo completamente distinto. Fíjense que en un caso es la absorción de una sociedad pequeña como una grande y la desaparición de la pequeña como tal. En la otra es la creación de una nueva sociedad, dentro de la cual persisten las originarias. España, por ejemplo, se ha organizado así, con dos series de incorporaciones, hasta terminar con la definitiva incorporación de Castilla y Aragón en tiempo de los Reyes Católicos, para formar España. No Castilla, Castilla era mucho más grande, pero no fue Castilla, ni se llamó Castilla. Persistió Aragón, la corona de Aragón, dentro de la Unión Española como tal, y Castilla persistía también, cada una de las cuales era el resultado de una serie de incorporaciones. Lo mismo en el reino centro-occidental que en el reino oriental. Es la forma más fecunda de génesis de sociedades. Porque, claro, se trata de un sistema de incorporaciones proyectivas. Esta es la palabra decisiva. En la vida humana y en la historia, por supuesto, la realidad es proyectiva. Son proyectos que convergen. En España, por ejemplo, había un proyecto castellano y había un proyecto aragonés, coincidentes, naturalmente, que se necesitaban mutuamente, que se unieron para engendrar el proyecto español, precisamente, más amplio que los particulares, pero dentro del cual persistían los anteriores. Y esto, imaginen ustedes, si se aplicara estos conceptos a la génesis de las sociedades europeas, cómo empezaríamos a entender muchas cosas que no se entienden bien. Pero ustedes piensen en un país, yo no sé si ustedes, porque claro, yo siempre pienso en gentes de mis años, pero claro, los más jóvenes, yo no sé si ustedes han visto un mapa de Alemania. El mapa de Alemania, anterior a la Primera Guerra Mundial, ya entonces había, pues no digamos si ustedes toman un mapa anterior a la creación del Imperio Alemán, en 1871, era un mosaico increíble de reinos, principados, ducados, condados, ciudades libres, hanseáticas o no. Era una cosa, es un mapa de una, yo no sé si había nadie, yo no sé si los alemanes tenían presente ese mapa, si lo podían reconstruir, no sé, porque cuando a un niño español le decían que señalara las regiones o incluso las provincias, pues bueno, son muy pocas, ¿no? Es bastante fácil, pero yo pienso que en un niño alemán de 1860, no sé,
encuentro difícil que pudiera tener una idea precisa de ese complicadísimo mosaico que se fue poco a poco unificando en definitiva, y tardó mucho tiempo. Después luego hizo una especie de anexión más o menos violenta a Hitler, que forzó la unión más de lo debido. Después se ha vuelto a una cosa más. Están los Länder, las diferentes partes que integran Alemania. En cada país ha ocurrido naturalmente porque tenían diferentes estructuras, porque diríamos el sustrato es muy variable, porque todo eso se ha realizado históricamente. Ustedes piensen, por ejemplo, lo que tardó Francia en ser propiamente una nación unitaria. En realidad hasta Enrique IV, hasta el final del siglo XVI. Al final es coincidente con los últimos años del reinado de Felipe II en España. Hasta ese momento no llega a completarse la unión de Francia, la unidad plena de Francia, que luego en realidad se consolidará a lo largo del siglo XVII, muy principalmente en tiempo de Richelieu. En cada país ha ocurrido de una manera, con un tipo más o menos afortunado de incorporaciones. Ha habido anexiones. Las anexiones, por ejemplo, nunca han ido bien. Tomen ustedes el ejemplo de lo que era la Gran Bretaña. Por ejemplo, es evidente que el caso de Irlanda fue una anexión, evidentemente, no fue una incorporación, no llegó a serlo nunca. Fue incurable, nunca ha habido unas dificultades, todavía persisten en el Ulster, ¿no? Y al final Irlanda se separó, se declaró un país independiente, a pesar de que está tan estrechamente ligado a Inglaterra. Ustedes saben que ahora es una cosa que tiene mucha gracia, un país de lo más nacionalista del mundo, que han mantenido guerras contra los ingleses y siguen todavía, en cierto modo. Los niños y jovencitos españoles van a Irlanda a aprender inglés, no a aprender gaélico, por supuesto, sino a aprender inglés, lo cual es bastante revelador, ¿no? Son de lengua inglesa, han dado a Inglaterra la mayor parte de sus grandes escritores. La proporción de escritores irlandeses en la literatura inglesa es realmente impresionante. Y la gente va a Irlanda a aprender inglés. Pero, evidentemente, no fue propiamente hablando de una incorporación. No quedó nunca realmente incluida como tal Irlanda y con su personalidad dentro del cuerpo de las Islas Británicas, y por eso al final la cosa no acabó bien. Por tanto, ustedes imaginen cómo se aclararía la historia de Europa. O sea, piensen ustedes en lo que es la Europa central, piensen ustedes en lo que fue el imperio austrohúngaro, cuya desmembración fue el gran pecado de la Primera Guerra Mundial, que dejó una serie de países no viables. Cada vez se está viendo más, hasta qué extremo. Países, cada uno de ellos, aparte de los muy pequeños, con grandes cabezas, Austria y Hungría, todos los demás eran tan complejos como el propio imperio. Checoslovaquia, que ya se ha dividido, Yugoslavia, que está fragmentada y además encendida en una guerra incurable, en una guerra sin solución. Es decir, en lugar de haber tratado de hacer incorporaciones que hubieran reconstruido en otra forma lo que fue el imperio austriaco, se ha hecho la atomización feroz, además, y repito, sin solución posible, porque el problema de la antigua Yugoslavia no es solamente que esté en una situación dramática y terrible, es que no se ve posibilidad de solución. Habría que hacer un cambio de supuestos, un cambio de planteamiento, de puntos de vista. Ahora bien, para entender lo que es la condición histórica, para entender lo que es la historicidad, hace falta usar el concepto de situación. El concepto de situación histórica es la unidad elemental de la historicidad. Ahora bien, la palabra situación, derivada de situs, es algo que supone una pretensión colectiva. Ustedes piensen, por ejemplo, que una situación única no tendría sentido. Sería una contradicción. No puede haber una situación única. Una situación es una situación entre varias.
Y una situación es justamente algo esencialmente inestable. En una situación no se puede seguir. Ustedes están aquí, en esta sala, están sentados. Supongamos, para ser optimistas, que están ustedes cómodos. Pero evidentemente esta situación es inestable. Ustedes imaginen por un momento que esta situación se prolongara. Ustedes imaginen que esas puertas se cerraran y ustedes no pudieran salir. Lo que les parece tolerable, incluso quizá apetecible, han venido por propia voluntad y supongo, repito, que ustedes estén cómodos, se convertiría en algo insoportable si se prolongara. Es decir, esta situación tiene que desembocar en otra, y esta en otra, y esta en otra, y así sucesivamente. Las situaciones son absolutamente, esencialmente, inestables, y están definidas por una pretensión, que es la pretensión de salir de ellas. Supongan ustedes que cerraran las puertas. Ustedes dirían que están encerrados. Están ustedes encerrados porque tienen la pretensión de salir, ahora o más adelante. El hombre ha estado sin poder salir del planeta Tierra desde que existe, hasta 1969. ¿Había pensado el hombre que estaba encerrado en la Tierra? Pues no definía su situación como estar encerrado porque no tenía la pretensión real. Se ha soñado, algún hombre ha pensado que se podía salir, pero esto no era serio. Tan pronto como esa pretensión ha existido en serio, el hombre ha salido de la Tierra. Como ven ustedes, la situación que no era una situación de clausura se convierte en clausura tan pronto como tengo la pretensión real de salir. Y esto es lo que explica naturalmente el mecanismo de la historia. En eso consiste precisamente. Es decir, se trata de una serie de situaciones ordenada. Una serie que está cualificada por un cierto nivel, que es resultado de algo previo, que es precisamente lo que la hace inteligible. Entendemos una situación porque se ha llegado a ella. Y esta situación supone una innovación. Toda situación es una innovación. Y la innovación sigue. La innovación continúa en forma de otra situación, a la cual se sale. Ven ustedes, por tanto, las condiciones de la situación histórica. Pluralidad de situaciones, pretensión de salir de ellas y, por tanto, inestabilidad, innovación, origen de cada situación y pretensión de pasar a otra distinta. Este es el esquema de la continuidad histórica. Y entonces nos aparece como la trama de la vida. Es la trama de la vida. Hay una imagen que yo creo que es precisamente muy útil. Ustedes piensen en una alfombra, un tapiz. El tapiz se compone de hilos. Los hilos son largos. Los hilos son muy largos. Los hilos continúan. Pero esos hilos se anudan. Hay nudos. Pero fíjense ustedes que el nudo no interrumpe el hilo. Si yo hago un nudo con el hilo continúa más allá del nudo. Es decir, nos encontramos con una situación que es de continuidad porque no hay interrupción, pero continuidad articulada. Las situaciones son los nudos. Y esos nudos pueden tener un desenlace. Es decir, se desanudan. O a veces se cortan.
Como ven ustedes, esa imagen del tapiz o de la alfombra es muy útil para entender lo que se llama la trama de la vida histórica. Pero hay algo más. Ustedes piensen que la vida histórica se hace mediante acciones individuales. Muchos hombres ejecutan ciertas acciones. ¿Cuál es el resultado? El resultado es distinto. Tomen ustedes un episodio, tomen ustedes, por ejemplo, la Revolución Francesa, o tomen ustedes la figura de Napoleón. Hay acciones individuales, acciones de los revolucionarios, de los que resisten a la revolución, acciones de Napoleón, de sus generales, de sus ejércitos, de los que resisten a ellos en otros países de Europa. ¿Cuál es el resultado? Si toman ustedes, por ejemplo, la Europa de 1815, es distinta de todas las voluntades individuales, es distinta de todas las acciones individuales. Es decir, las acciones individuales y de los grupos colectivos son las que han realizado el tapiz. Pero el tapiz no es eso. El tapiz es distinto de todas las voluntades individuales. El resultado no es lo que ha querido nadie. Tomen ustedes la historia española contemporánea. Ha habido una serie de acciones también. ¿Cuál ha sido el resultado? Evidentemente distinto. En cierto modo imprevisible. Va más allá de las acciones, de las voluntades, de los proyectos concretos, individuales. Por tanto, nos aparecería la historia como hilos anudados, hilos que se prolongan, que se enlazan. Es decir, una peculiar y extraña continuidad discontinua. Decía continuidad articulada. La articulación no interrumpe la continuidad. A última hora, incluso las explosiones más violentas, las guerras, las revoluciones, que parece que dan al traste con todo, que parece que rompe la continuidad, si se mira bien, se ve que la vida sigue fluyendo por debajo y que se restablece la continuidad con variaciones, con grandes variaciones. La imagen del tapiz no es la que nadie ha querido, sino a veces bien distinta. Ustedes imaginen una aproximación a la historia desde esta perspectiva, creo que se entendería mejor, parecería como algo más inteligible. Precisamente en la medida en que la separamos, en que separamos el resultado de las voluntades individuales y de las acciones individuales. Esto es capital. Ahora, en la historicidad encontramos elementos analíticos y elementos empíricos de la estructura de la historia. Y hay, sobre todo, dos tipos de estructura. Hay una microestructura de la historia y una macroestructura. La microestructura de la historia son las generaciones. Las generaciones tienen un componente biológico. La vida humana es limitada, la vida humana tiene una duración determinada, que podemos contar para casi toda la historia en unos 60 años. A los 60 años el hombre había muerto en general, o por lo menos estaba ya muy disminuido, con posibilidades muy limitadas. Esta vida se dividía en 4 periodos de 15 años, que es el periodo de la duración de la vigencia de una forma de vida. Serían, por tanto, periodos de unos 15 años aproximadamente, y esa es la microestructura de la historia, con una componente biológica, y ahí aparece precisamente la estructura empírica, pero con el carácter humano, proyectivo, etcétera, imaginativo, propio de la vida humana. Pero hay una estructura distinta, que es la macroestructura, que es la articulación en épocas históricas. Esta es completamente distinta. Esta no tiene una periodicidad regular. No hay una duración fija de las épocas históricas. ¿Por qué? Porque depende de otras cosas. Depende de la
vigencia de ciertas ideas, de ciertos principios, de ciertas creencias, de que ciertos proyectos se realicen con mayor o menor perfección. Depende de la interferencia del azar, que puede variar o puede destruir los proyectos. Por tanto, no se puede fijar, no se puede hacer una periodización homogénea en la historia. Las épocas históricas tienen una duración variable. E incluso es curioso, porque yo me planteé un poco el problema, la gente habla a veces de épocas de transición. Y yo dije, bueno, pero transición, toda la historia es transición, es transire, es pasar. Sin embargo, encontré que tiene algún sentido. Hay verdaderas épocas históricas y hay periodos más cortos de transición entre dos épocas. Es decir, en dos grandes épocas históricas dominadas por principios de larga vigencia, a veces uno termina una de estas épocas y antes de que empiece a adquirir vigencia otra forma de vida, hay un cierto periodo de tiempo que no llega a ser una verdadera época. Eso podría llamarse un periodo de transición. Sería el sentido. Y en la historia, evidentemente, existen esos periodos, en general breves, más o menos breves. Yo creo que una época mínima son por lo menos 4 generaciones. Es decir, serían un mínimo de 60 años. Nada que dure menos de 60 años es una verdadera época, pero puede haber periodos de transición entre dos épocas. Esta es la situación. Pero, en fin, esto ya es un problema más detallado, más concreto. Hay luego un aspecto con el cual quiero terminar, que es que el hombre tiene conciencia de pertenecer a una época. Hay una especie como de patriotismo histórico. Fíjense ustedes que está pasando, es curioso, en la época en que la conciencia histórica ha aumentado. Si ustedes recorren cualquier ciudad europea, verán ustedes cómo verán que hay en todas partes, había viejos cafés, restaurantes o tiendas que se llamaban el siglo XX. Eran de antes, claro, estas se hicieron todas en el siglo XIX, a finales del XIX, eran la anticipación del siglo XX, que parecía evidentemente una especie de tierra de promisión. Ahora ya se habla del siglo XXI, hay un club siglo XXI, hay una editorial siglo XXI, y ya usamos, hace ya bastantes años, aparece en circulación el siglo XXI, al cual no hemos llegado todavía, ¿no? Y es curioso cómo se produce un cierto patriotismo. Yo recuerdo, cuando hubo la transición hacia 1900, había los que se sentían afincados al siglo XIX, les parecía un gran siglo y pensaban que el siguiente iba a ser evidentemente muy inferior. En cambio, los que eran más jóvenes, los que contaban con vivir principalmente en el siglo XX, creían que iba a ser un siglo evidentemente muy superior al siglo XIX. Es curioso que en estos años ha habido un momento de esperanza y de optimismo que muy rápidamente ha empezado a marchitarse. Es curioso, hace 10 años se empezaba a ver el final del siglo y el comienzo del próximo con gran esperanza. Han ocurrido tales cosas en estos últimos años que esa actitud esperanzada y optimista está muy comprometida, está casi en crisis. Y sobre todo ha disminuido mucho la actitud proyectiva. Es curioso cómo son muy pocas las personas que están realmente imaginando, esperando con alguna precisión, insegura, pero precisión, lo que puede ser, lo que va a ser el siglo XXI. Esto realmente me parece muy grave. Y hay, por último, algo que es muy importante, que tiene relación con lo que acabo de decir, que es la conexión entre la realidad histórica y el saber histórico. La palabra historia en casi todas las lenguas quiere decir las dos cosas. La historia como realidad
y la historia como saber, como ciencia. En alemán, por ejemplo, se introdujo una distinción, se empleaba la palabra Geschichte para indicar la línea histórica y la palabra Historie, la palabra de origen griego, para hablar del saber histórico. No ha prosperado. En definitiva, es una distinción un poco artificiosa y evidentemente se llama Geschichte también al conocimiento histórico, al saber histórico. Tiene sentido porque es que, en definitiva, la historia como forma concreta de instalación supone el saber histórico, supone el conocimiento histórico. En definitiva, es la condición de la verdadera historicidad. Y el desconocimiento o la falsificación del saber histórico conduce o a la falsificación, a la inautenticidad de la vida o a la regresión, al primitivismo. Como ven ustedes, por tanto, la historia, la condición misma de la historicidad requiere el saber histórico. La historia es algo que tiene que ser sabido, que tiene que ser vivido, que tiene que ser proyectado. Fíjense ustedes en el hecho de que todos quieren manipular a los hombres, lo primero que hacen es suprimir el conocimiento de la historia o falsificarla, desvirtuarla. Saben que si el hombre conoce su historia, sabe dónde está, sabe de dónde viene, sabe a dónde quiere ir, y entonces no es fácil manipularlo. Continuaremos con la tercera parte del curso.